qué es la permeabilidad selectiva, cuáles son los tipos, digamos, de transporte, ¿sí? De sustancias, y para ello hay una clasificación de transportes activos y pasivos, ¿sí? Como así también nombrar algunos tipos de células relacionadas, dice, en su forma general y su estructura interna, con sus funciones especializadas, que eso ustedes ya lo pudieron ver en la clase de esta mañana. Sí, esta unidad se complementa, digamos, con la clase de esta mañana, ¿sí? Porque habíamos visto todo lo que era a nivel celular, seguimos hablando en sí de la célula, pero particularmente en este caso vamos a ver cuáles son esas funciones que cumple la célula, ¿sí? Por eso es que yo les decía que en la cartilla todo lo que es nivel celular estaba muy desarrollado, bastante amplio, digamos, los conceptos o contenidos teóricos que no van a estar todo, digamos, en el examen, porque ustedes lo van a desarrollar a esto cuando estudien la materia de morfofisiología, ¿sí? Por ahí se explaya mucho en lo que es el nivel celular. Bien. Creo que voy a tener que deshabilitar ya la sala, porque si no, no me deja. Bien, en cuanto a lo que es transporte de membranas, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado en un principio, o esta mañana, de que la célula estaba recubierta, ¿sí? Por membranas. Y particularmente la célula en sí, en su totalidad, estaba recubierta por la membrana plasmática, que ya habíamos visto más o menos cómo era la estructura de esa membrana, ¿sí? Cómo estaba compuesta. Acá en este caso es importante poder recordar conceptos importantes como para poder entender este transporte o pasaje de sustancias a través de esta membrana. Por un lado, lo que es el solvente, que en este caso el agua es el que va a actuar como solvente principal de nuestro organismo, aquel que va a permitir lo líquido, digamos, y que va a permitir disolver justamente, en este caso serían los solutos, que dice que los componentes o las sustancias presentes más pequeñas son los que se denominan solutos. Entonces, estos se van a poder de alguna manera formar una solución y disolver en el agua que compone nuestro organismo. De esa manera, digamos, actúa este pasaje o transporte de sustancias. Se hagan de cuenta, por ejemplo, cuando preparan un jugo con un jugo en sobre, ¿sí? Cuando lo preparan en agua, ¿sí? Se disuelve esa sustancia, pues es soluto en un solvente, que es en agua, para poder formar una solución, que en este caso sería, por ejemplo, el jugo. Bien, tenemos lo que es el líquido intracelular, ¿sí? Que conjuntamente dice que el nucleoplasma y el citosol es donde se encuentra particularmente, digamos, este líquido intracelular. Por eso es que yo les decía esta mañana que el citosol era esa parte acuosa, gelatinosa de la célula que va a permitir justamente el transporte, digamos, de las sustancias. Es una solución, dice, que contiene pequeñas cantidades de gases, como el oxígeno también y el dióxido de carbono, y algunos nutrientes, o como así también algunas sales minerales, que van a estar disueltas, ¿sí? En esa agua. Y el líquido intersticial, que va a estar o que se encuentra en la parte externa o exterior a las células, ¿sí? Por eso es que se llama líquido intersticial. Ustedes, a ver, hagamos de cuenta que estos son células, ¿sí? Y tenemos líquido intracelular, que van a estar justamente en la parte interna, y en la parte externa tenemos lo que sería el líquido intersticial. Acá tenemos lo que es
el líquido intracelular, constituido, digamos, por lo que es el citosol. A ver, no sé qué me dicen acá con los mensajes. Sí, yo estoy compartiendo pantalla. Un power. Melanie dice que no lo ve. ¿El resto logra ver? Traten de fijarse, seguramente, fijar la imagen. Bien. Sí se logra ver. Bien, y esta membrana que ya lo habíamos visto, ¿sí? Que desde su estructura, digamos, anatómica, desde las funciones, habíamos dicho que era una barrera que protegía a la célula, que era selectiva y permeable, porque ustedes mismos lo dijeron esta mañana, ¿qué hacía? Como que seleccionaba, ¿sí? Ciertas sustancias que le sirven al organismo o a la célula, y de alguna manera eliminaba aquellas que no les servían, ¿sí? Por eso dice que es selectiva. Acá dice justamente que la permeabilidad selectiva significa que una barrera permite que algunas sustancias pasen a través de ella, mientras que impide el pasaje o el paso de otras sustancias, ¿sí? Lo que recién les acababa de decir. Por eso hablamos de una membrana selectiva. Fíjense de compleja que son las células, por más diminutas o pequeñas que sean. Bien. Vamos a ver lo que son los procesos de transporte específicamente que se llevan a cabo a través de estas membranas, ¿sí? Dice que el movimiento de estas sustancias a través de estas membranas plasmáticas va a ocurrir básicamente en dos maneras o de dos formas importantes, que uno es de forma pasiva y la otra activa, ¿sí? Por eso es que también hablamos de un transporte activo y de un transporte pasivo. En los procesos de transporte pasivo, en este caso las sustancias o partículas son transportadas, si bien son transportadas a través de la membrana, en este caso la célula no necesita desgastar energía, ¿sí? Por eso se habla de un transporte pasivo. En cambio, en los procesos de transporte activo, en este caso o en este proceso, la célula sí necesita proporcionar energía, es el ATP, que va a permitir o va a favorecer el proceso de transporte, ¿sí? Esta es la diferencia entre el activo y el pasivo. Chicos, ¿me escuchan claro? ¿Se ve? ¿No molesta el ruido del ventilador? Por la duda les pregunto. Sí, se ve y se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias, Anaí. Bien, y después vamos a desarrollar qué hay, ¿sí? Como diferentes tipos o como una subclasificación de estos procesos de transporte pasivos, los cuales son la difusión y la filtración, ¿sí? Nosotros tenemos una difusión simple, la facilitada y la filtración, que son procesos de transporte pasivos, ¿sí? Que habíamos dicho que eran pasivos justamente porque las células no iban a requerir de moléculas de energía o no iban a requerir energía para poder generar estos pasajes. En el pasaje pasivo de difusión se dice que es un proceso por el cual las moléculas o partículas se van a desplazar, fíjense acá en el dibujo, ¿sí? Se van a desplazar de una zona donde están, digamos, más concentrados a una zona donde hay menos concentración o cantidad de partículas solutos, ¿sí?
Yo sí la escucho bien, sí se la escucha, debe ser su internet. Puede ser, chicos, porque ayer que llovió quedó un poco lento, no sé, por ratos. Yo no sé la verdad si estoy conectado o no, por eso les pregunto. Bien, dice que todas las moléculas tienen energía cinética, ¿sí? Lo cual eso va a permitir, o sea, la energía cinética tiene relación o es la que genera estos movimientos, entonces por eso que se genera, ¿sí?, este pasaje de una zona donde hay menor concentración, ¿sí?, de estas partículas. Lo que hace cuando estas partículas, digamos, generan ese movimiento a través de esta energía cinética, lo que va a generar es que las partículas se choquen, ¿sí?, como que impactan y chocan, permitiendo el movimiento y dispersarse hacia las, digamos, zonas donde hay un gradiente de concentración menor, pudiendo, digamos, de alguna manera como equilibrar eso, generando justamente el equilibrio. Por eso es que nosotros hablamos de equilibrio también y homeostasis, porque lo que hacen estos transportes es permitir de cierta manera el equilibrio o la homeostasis, ¿sí? Entonces la difusión, como es un tipo de transporte pasivo, no necesita de energía, sino que se genera este pasaje considerando en este caso el gradiente de concentración, ¿sí?, de donde hay menos concentración de partículas, ¿sí?, de la mayor a la menor, digamos, para poder equilibrar. Exactamente, colisionan, no dice chocan las partículas, pudiendo equilibrar. Ustedes hagan de cuenta, a ver, fíjense que si ustedes, por ejemplo, disuelven el azúcar, por así decirlo, como un ejemplo, en agua, ¿sí?, también es importante, la sobresaturación no permite, digamos, la formación de la solución, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es poder de alguna manera, lo que se intenta buscar es justamente el equilibrio. La sobresaturación de ciertas sustancias o partículas no generaría, digamos, lo que es la homeostasis. Muchas veces eso provoca la inestabilidad o la alteración y la producción de ciertas enfermedades o inestabilidad en el organismo. Por ejemplo, si ustedes toman mucho líquido o agua, tampoco no es bueno, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene un porcentaje de concentración de agua en el organismo y que cuando nosotros introducimos mucho, también se va a generar un desequilibrio. Estos tipos de transportes en las células específicamente generan o forman parte, digamos, del mantenimiento de la homeostasis. Acá van a poder ver a través de este dibujito que habíamos visto, ¿se acuerdan ya ayer cómo estaban formadas estas membranas y que tenían unos polos, ¿sí? Y en una capa se decía lipídica o bilipídica, porque tenía dos, digamos en este caso, lo que se conocíamos como las polas, ¿sí?, formando esta capa bilipídica, que a su vez tenía unos poros que también permiten, digamos, el pasaje de ciertas sustancias, ¿sí?, en el interior hidrofóbico. ¿Por qué habíamos dicho que era hidrofóbico? ¿Se acuerdan? La parte interna de la membrana. Porque tenían que miedo al agua, ¿sí? Se repele al agua, exactamente, muy bien, Florencia, ¿sí? En la parte del interior es hidrofóbico, ¿sí?, de la membrana plasmática, exactamente, ¿sí? Y dice que, sin embargo, dice las moléculas se difundirán a través de la membrana plasmática en el caso de que
si son lo suficientemente pequeñas como para pasar por sus poros, ¿sí? Independientemente que sea hidrofóbico, si las partículas son muy pequeñitas, pueden igualmente pasar por esos poros o canales formados por proteínas de membranas. Recuerden que en el otro dibujo de esta mañana ustedes tenían acá los fosfolípidos, los glucolípidos, que estaban formados por otros nutrientes que están insertos, ¿no?, en la membrana plasmática. Por otro lado, pueden disolverse en la porción grasa de la membrana, ¿sí?, en los tejidos adiposos, o lipídicos, fosfolipídicos, que también pueden permitir, digamos, el pasaje, y un transportador de membranas, esto le permitirá ayudar, o le permite, digamos, de alguna manera, ayuda a que se pueda generar el transporte de estas sustancias, ¿sí? Algunos neurotransmisores también permiten el pasaje de ciertas sustancias. Se dice que la difusión no asistida de solutos mediante la membrana plasmática o cualquier membrana selectiva permeable recibe el nombre de difusión simple, ¿sí? Lo importante que se acuerden de esta parte es eso que le habías dicho al principio, que ustedes tienen un transporte de sustancias, ¿sí?, activos y pasivos. ¿Cuáles eran por qué eran activos? ¿Por qué se llamaba transporte activo? Muy bien, porque requiere de ATP, ¿sí? Necesita gastar bien energía, utiliza energía, muy bien, Kevin. Porque necesita energía para el transporte, exactamente, Daniel. Y entonces, a diferencia del transporte activo, el pasivo, ¿cómo sería el pasivo? No gasta energía, muy bien, no necesita, ¿sí? No exactamente, necesita de la molécula de ATP o adenosintrifosfato, que es la energía que se requiere. Muy bien. Muy bien, exactamente, ¿sí? Bien, otro tipo de pasajes, la ósmosis, que ahora queremos que por ósmosis nos entre todos los contenidos teóricos para rendir mañana. La ósmosis es la división o la difusión del agua a través de una membrana selectivamente permeable como la membrana plasmática. ¿Sí? En el dibujito, ¿sí?, tienen el espacio extracelular, o sea, fuera de la célula, donde también hay líquido, ¿sí?, ciertas moléculas de agua, el espacio de la membrana en sí, digamos, de la membrana celular, o la membrana plasmática, formada por esta bicapa lipídica, con sus polos y sus colas, ¿sí? Estos poros o apoporinas, ¿sí?, se llaman así porque permite el pasaje de moléculas de agua y el espacio intracelular, ¿sí?, dentro de la célula. ¿Cómo también se llama el líquido que está dentro de la célula? Hace rato lo dijimos. Líquido, a ver quién se acuerda. ¿Nadie se acuerda? Intracelular o intersticial, muy bien, Sonia, ¿sí? Líquido
Intracelular o intersticial, muy bien. Acá decimos que debido a que el agua es muy polar, ¿sí?, se ve repelida por el interior lipídico no polar. Recuerden que acá habíamos dicho que era hidrofóbica, ¿sí? O sea que, como que ustedes mencionaron, como que tienen miedo al agua, o se repele al agua, pero puede pasar fácilmente a través de esos poros que se conocen como acuporinas, ¿sí? Independientemente que esta zona de la membrana la rechace, ¿sí?, a las moléculas de agua, por eso son hidrofóbicas, que tienen miedo al agua, ¿sí?, como cuenta con estos poros, va a permitir de todas maneras el pasaje de estas moléculas, ¿sí? Creado, dice, por las proteínas en la membrana, la ósmosis hacia adentro y hacia afuera de las células está ocurriendo todo el tiempo a medida que el agua disminuye su gradiente de concentración. Esa es la ósmosis, ¿sí? También permite, en cierto modo, el equilibrio, ¿sí? Por eso es que ingresan o salen dependiendo del gradiente de concentración. Si acá la concentración es mayor, ¿sí?, se dirigirá para este lado como para equilibrar. Si acá es menor, ¿sí?, es lo opuesto, ¿sí? Bien. Vamos, hasta ahí se me escucha, se entendió, me dice entender o no. Bien, sí, profe, si se escucha y se entendió, bien. Bien, y por otro lado tenemos la difusión facilitada, ¿sí?, que también es un tipo de transporte, ¿sí?, de sustancias, en este caso un tipo de transporte pasivo, que va a permitir o facilitar de alguna manera también el paso de ciertas sustancias, particularmente lo que serían la glucosa, los hidratos de carbono, que en realidad son insolubles, ¿sí?, en las grasas, o porque son partículas o sustancias muy grandes que no pueden de alguna manera pasar por los poros de la membrana, ¿sí? Acuérdense que la membrana tiene poros, entonces, en este caso, este tipo de transporte que se conoce como difusión facilitada, va a permitir el pasaje de estas sustancias que son de mayor, digamos, dimensión o tamaño, ¿sí? No pueden ver la pantalla. ¿Será el internet de la compañera? Porque muchas veces, a veces cuando no tenemos buena conexión, sí, no logramos, digamos, ver. Bien, fíjense acá en la difusión facilitada, nosotros tenemos, ¿sí?, ciertas proteínas transportadoras que van a permitir de alguna manera favorecer también el pasaje de estas moléculas o estas partículas que son mucho más grandes, que no pueden pasar por los poros o las acuporinas, ¿sí?, como da un ejemplo acá, por ejemplo, de la glucosa, ¿sí?, que son partículas más grandes. Entonces a través de estas proteínas transportadoras se puede hacer ese pasaje desde el espacio extracelular al espacio intracelular,
Qué raro que los compañeros, algunos tienen dificultades para ver la presentación. Bien, y tenemos también, habíamos dicho, este tipo de transporte pasivo, que es la filtración. La filtración, ¿sí? Pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Pero por lo menos o mínimamente sepan o conozcan cuáles son los tipos de transporte y medianamente puedan describir o reconocerla una de otra, ¿sí? El proceso de filtración justamente va a tener también etapas, un proceso por el cual esto hace de que se fuerce, digamos, al agua y a los solutos a pasar por esa membrana o esa pared, ¿sí? Mediante, en este caso, lo que utiliza es la presión hidrostática para favorecer justamente el pasaje, ¿sí? A ver, no sé cuál es. Bueno, por ahí la mayoría me responde que sí logran ver. Me parece que es el internet de algunos. Bien, en el cuerpo nosotros tenemos cierta presión hidrostática, ¿sí? Que es ejercida en cierto modo por la sangre. La difusión o el proceso de transporte de filtración, perdón, que es un proceso, habíamos dicho, de transporte pasivo, en este caso implica o requiere justamente de este gradiente de presión, ¿sí? Para favorecer la filtración del agua a los solutos, ¿sí? Permitiendo también, en cierto modo, lo que sería el equilibrio o la homeostasis. En este caso, lo que se genera es este soluto que contiene, digamos, lo filtrado desde la zona con más presión a la de menor presión, ¿sí? Por eso es que actúa en base a la presión, dice, hidrostática, ¿sí? Donde hay menor presión o mayor presión para la que hay menor presión. Eso va a permitir de alguna manera, y si ustedes, ahora vemos, no tengo acá imágenes como para mostrarles, pero si hacemos de cuenta por ahí, como que en la membrana, ¿sí? Nosotros, al igual que en el pasaje o la difusión, fíjense donde hay mayor concentración, acá hablaba de gradiente de concentración, que en realidad es la cantidad, la concentración de ciertas sustancias o partículas, en este caso tiene que ver con la presión hidrostática, ¿sí? Lo que va a permitir la filtración por el cual se esfuerza, digamos, a el agua y a los solutos a poder pasar a través de esa membrana plasmática, ¿sí? Recuerden que por la membrana plasmática no solo pasan ciertas sustancias como los nutrientes, ciertas sales o minerales, sino también agua líquida. Eso va a permitir el mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Entre lo intracelular y lo extracelular. Qué calor que hace, chicos. Bien, tenemos el transporte activo, ¿sí? Que habíamos visto ya nosotros transporte pasivo, como que habíamos dicho que no requería, digamos, de estas moléculas de energía o de ATP. En este caso, en el transporte activo, sí necesita o utiliza el adenosiltrifosfato para poder, de alguna manera, suministrar energía a todas esas proteínas que van a ser transportadas, ¿sí? El transporte, acá dice que el transporte activo, llamado también de alguna manera bombeo de solutos,
El transporte activo precisa de proteínas transportadoras, fíjense acá, ¿sí? En el dibujito, estos son como proteínas que van a permitir transportar estas partículas, ciertas moléculas, que se combinan, dice, reversiblemente con las sustancias que se van a transportar a través de la membrana. Fíjense, ¿sí? Ustedes tienen esto de color morado, que son las proteínas transportadoras, tienen lo que es el líquido extracelular, y esto vendría a ser la parte intersticial o intracelular. Acá necesita, dice, la unión del sodio citoplasmático a la proteína, fíjense cómo se une a la proteína, o también que se conoce como bombeo de soluto, que estimula la fosforilación, ¿sí? A través o requiriendo, digamos, de esta molécula de ATP. Esto va a permitir de alguna manera generar o causar un cambio de forma en la proteína, ¿sí? Miren ahí cómo ingresan, ¿sí? El sodio, los fosfolípidos, para poder de alguna manera después ser transportados a la parte extracelular. Acá dice que el cambio de forma expulsa, ¿sí?, al sodio al exterior y se une con el potasio extracelular. Fíjense acá. Lo que causa la liberación del grupo fosfato, ¿sí?, ya en la parte extracelular. Acá ya hubo una unión, ¿sí?, de estas sustancias a través de estas proteínas transportadoras. De esa manera va a permitir el pasaje, ¿sí? La pérdida de fosfato restaura la forma original de la proteína de bombeo. En este caso ya se libera el potasio al citoplasma, o sea, la parte interna de la célula, y los lugares donde estuvo el sodio están listos para acceder nuevamente o aceptar nuevas moléculas de sodio, ¿sí? Y así se repite nuevamente este ciclo. Dice que en este tipo de proceso o transporte se utilizan moléculas de ATP para suministrar energía a las proteínas transportadoras, ¿sí? Por eso es que hablamos de transporte activo, utiliza esta molécula de ATP. Los aminoácidos, algunos azúcares, y la mayoría de los iones son transportados por bombas de soluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son por lo general partículas un poco más grandes y que requieren mayor esfuerzo, fuerza o energía para poder hacer ese pasaje. Estas sustancias se mueven en contra de sus gradientes de concentración o eléctricos, ¿sí? También todos los transportes de sustancias tienen una función vital e importante, que es la homeostasis. A ver, acá. Bien. En teoría sí se está grabando la clase y se está compartiendo, digamos, y se está viendo en directo por YouTube, ¿verdad? Bien, tenemos el transporte vesicular, que también es un tipo de transporte de sustancias activos, porque también requiere, ¿sí?, de moléculas de ATP. En este caso lo que se hace es mover ciertas sustancias hacia adentro o también hacia afuera de la célula, sin tener que usar en este caso lo que es la membrana plasmática. ¿Sí? Fíjense acá en el dibujito, se nota claramente
Esto es la membrana plasmática, y en este caso se habla específicamente de dos tipos de transportes vesiculares que van a permitir justamente, ¿no?, este pasaje de sustancia desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, sin tener que usar los poros de las membranas, sino que en este caso es como que fagocitan, ¿sí?, a través de unas vesículas estas partículas. Y nosotros tenemos dos tipos de transporte vesicular, que uno es la exocitosis y la otra es la endocitosis, ¿sí? Fíjense acá, en el dibujito tienen lo que es la endocitosis. En este caso lo que hace la célula es introducir las moléculas o ciertas partículas en el interior justamente de la célula, ¿sí? Ahí fíjense cómo va ingresando, ¿sí? Cómo lo hace a través de la imaginación, ¿sí?, o la envoltura, podríamos decir así, de esta partícula a través de una vesícula, ¿sí?, que se realiza justamente para ingresar esta partícula o sustancia a la célula. ¿Sí? Esa es la endo. Endo significa adentro, ¿sí? Entonces, adentro, citosis, adentro de la célula se produce este proceso. Entonces, en este caso, ahí se introduce a la célula partículas o moléculas. La exocitosis, exo significa externo, hacia afuera, podríamos decirlo. Fíjense acá cómo se expulsa, también están imaginadas en una vesícula, y se expulsan hacia la parte extracelular ciertas sustancias, ¿sí?, o partículas. Dice, en este caso la membrana plasmática y una vesícula se fusionan, ¿sí?, liberando los contenidos de la vesícula. ¿Sí? Acá, fíjense. Si bien no utiliza específicamente, digamos, lo que serían los poros, o las acuporinas, o ciertas proteínas transportadoras, a diferencia de los otros pasajes, ¿sí?, que habíamos visto, por ejemplo, que utilizaban en este caso, ¿sí?, en el transporte activo, habíamos visto que se utilizaban estas bombas de soluto o estas proteínas transportadoras, ¿sí? En este caso del transporte vesicular, no. Ahí tienen una pequeña descripción, eso también lo tienen en la cartilla, ¿sí? Habla de lo que es el transporte vesicular, específicamente dos tipos, la exocitosis y la endocitosis, que recién acabamos de ver. La exocitosis, que en una vesícula secretora migra a la membrana plasmática y las dos membranas se unen, ¿sí? La zona unida se abre, liberando el contenido al exterior de la célula. Es lo que recién acaban de ver en esta imagen. Y la endocitosis, ¿sí? Las células, habíamos dicho endo, hacia adentro se introducen, ¿sí?, ciertas sustancias. Las células incorporan sustancias extracelulares metiéndolas en una pequeña vesícula membranosa. Acá se nota claramente en este dibujito, que es lo que yo le decía en la vesícula, ¿sí?, para poder ingresar. ¿Sí? Si las sustancias engullidas son partículas bastante grandes, como las bacterias o células muertas, la célula genera extensiones citoplasmáticas llamadas pseudóporos, ¿sí?, que rodean también a las partículas, que eso también va a permitir ese pasaje, ¿sí?, ese proceso de endocitosis. En este caso se llama fagocitosis, ¿sí?, cuando las partículas son mucho más grandes y requiere en este caso de unas extensiones citoplasmáticas que se conocen como las pseudóporos, ¿sí?, que eso es lo que va a permitir el pasaje, en este caso de sustancias o partículas grandes, hacia adentro de la célula. ¿Sí? Esa es la fagocitosis. Si lo que se absorbe es líquido, el proceso se denomina pinocitosis.
¿sí? Si no son partículas, y en este caso es una consistencia líquida o líquidos, hablamos de pinocitosis. Esa es la diferencia, ¿sí? Entre la fagocitosis y la pinocitosis. En el examen, fagocitosis, si no me equivoco, creo que no hay, por darles una ayudita, creo que no hay ninguna pregunta en referencia a fagocitosis. Pero de todas maneras estudien, ¿sí? Estudian todo. Bien, acá tienen unas imágenes donde se pueden mostrar las endocitosis, habíamos dicho de tipo fagocitosis o pinocitosis, fagocitosis cuando se tratan de partículas sólidas más grandes, ¿sí? Que requiere, en este caso habíamos visto, a diferencia de la endocitosis, ¿sí? Necesitábamos, a ver dónde vimos en la imagen, no tenemos. Bueno, a diferencia de esto, ¿sí? La endocitosis, nosotros para poder hacer el pasaje de partículas más grandes, habíamos dicho que necesitaba de los saurópodos, ¿sí? Eso se conocía como fagocitosis, ¿sí? El líquido, acá tienen en la imagen, fíjense, el líquido extracelular, la membrana celular, el citoplasma, esto sería la parte interna de la célula, bacterias o restos de células se unen a los receptores celulares para poder realizar ese pasaje, porque son sustancias sólidas, ¿sí? Si se tratara de sustancias, el ingreso de sustancias líquidas, hablamos de pinocitosis. En otras palabras, dice que pinocitosis es tomar agua, o sea que la célula toma agua, líquido, y fagocitosis, en este caso, come, porque es sólido, ¿sí? Comer celular habla de, ¿sí? De ciertas sustancias sólidas. Mayra dice, cuando dicen no van a tomar eso, no se preocupen chicos, no se asusten. División celular, ¿sí? Y a ver, bien, al igual que el transporte de sustancias, ¿sí? Que se realizan, que son una de las funciones o actividades de la función o fisiología de la célula también cumple otras funciones importantes, que es la reproducción, la división de las células, ¿sí? Permitiendo justamente esto de la reproducción, el desarrollo o crecimiento de las células, ¿sí? Una célula se forma a partir de otra célula que se ha dividido, y más tarde esa nueva célula se puede dividir y dar lugar a otras dos células más o células citas, ¿sí? Esa es la división celular, específicamente la que conocemos como mitosis, ¿sí? Las que se dan particularmente en sí en la célula, en cualquier tipo de células, y la meiosis, que tiene relación específicamente en la división celular de las células reproductoras, ¿sí? En los gametos. La división celular es un fenómeno que ocurre constantemente en nuestro organismo, porque si no sucediera eso, nosotros hablamos que la célula es un ser vivo, porque tiene vida, ¿sí? Se reproduce, se desarrolla, crece, porque a través de eso nosotros desarrollamos nuestro organismo, ¿sí? Por eso es que crecemos, si no pasar eso hay una alteración.
constantemente en nuestro organismo y que es fundamental, ¿sí? Pero dice, ¿cómo se regula? Es lógico pensar que una célula no puede dividirse cuando quiera, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio, habíamos dicho, un control, ¿sí? Porque cuando hay alteraciones, por ejemplo, surgen enfermedades como el aumento excesivo, como el gigantismo, ¿sí? Se desarrollan tanto las células como el tejido óseo, el muscular, donde generan una estatura que no es acorde a la edad, ni al peso, ni a la talla, entonces hay un aumento de reproducción o crecimiento de la célula. Entonces necesita de alguna manera regular eso, ¿sí? Pues sabemos que un proceso tan importante debe estar muy bien controlado. Ahí dice justamente. Nuestro cuerpo tiene que estar en constante, ¿sí? Un mecanismo constante de equilibrio o homeostasis. Desde la fisiología, ¿sí? Lo hace de forma natural, manteniendo esos niveles de concentración, como por ejemplo en los transportes a través de las membranas, permitiendo justamente ese equilibrio. Bien, acá tenemos lo que es el ciclo de división celular. Nosotros vamos a ver, de acuerdo a la imagen, que tiene dos periodos o fases importantes, ¿sí? Que una se conoce como lo que sería la interfase, donde es específicamente esta instancia, digamos, este momento donde la célula lo que hace es desarrollarse o crecer y continúa realizando todas esas actividades metabólicas de manera normal. ¿Sí? En el proceso en sí, digamos, de lo que es el desarrollo, crecimiento o la reproducción. Acá ustedes tienen un dibujito, fíjense, de este ciclo de división celular. Habíamos hablado de lo que es la interfase, la fase que comprende específicamente lo que es la fase G1, la fase S y la fase G2, que es un proceso, digamos, de un periodo de crecimiento y desarrollo, ¿sí? General de la célula. En este caso, en esta parte, digamos, de la fase donde se produce la síntesis del ADN o la replicación del ADN. Y después, posteriormente también, ¿no? Continúa ese proceso de crecimiento y donde se inicia ya un periodo de división celular, específicamente en esta porción, lo que conocemos como mitosis y citocinesis. Eso podrían ser preguntas de examen, para que no les mienta. Pueden ser preguntas de examen. ¿Sí? Bien, dice que aunque el término interfase nos lleve a creer que solamente se trata de un periodo de descanso entre las fases de división celular, no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Durante la interfase, que es con mucho, dice, la fase más larga del ciclo celular, si ustedes se fijan en la imagen, ¿sí? Es mucho más larga, ¿sí? En el periodo de la división celular. ¿Qué pasa? La célula está en ese periodo muy, digamos, activa porque está trabajando constantemente. ¿Sí? Lo único que no hace es la división específica en sí, la división celular en sí, ¿sí? Pero constantemente
sí está trabajando. Por eso es que por ahí dicen que la interfase es una instancia de descanso de la célula, pero no es así. Continúa trabajando, fíjense acá que muestra, ¿sí?, cómo se ocurre el periodo de crecimiento y de desarrollo y de replicación de la molécula del ADN, ¿sí?, hasta llegar a la división celular específicamente. Bien, esta fase se subdivide en tres, ¿sí? La interfase se subdivide en la fase G1, fase S y fase G2, que ya lo vimos en la imagen. No sé qué me preguntan. ¿Cuál era la pregunta que dijo? Sobre la interfase, ¿sí?, el ciclo de división celular. Fíjense que ustedes en la cartilla, si bien tienen algunos conceptos un poquito más ampliados, yo he tratado en el Power, he tratado de resumir un poco más para que no se les haga tan complejo, ¿sí? Porque como les digo, esto ya es en sí el estudio de la funcionalidad específica del nivel celular, ¿sí?, que sí lo van a ver cuando estudien en la materia o la cátedra de morfofisiología. Bien, en la reproducción celular, nosotros decimos que existen dos tipos de división celular, que es la que les había mencionado anteriormente, que una es la mitosis, ¿sí? Las células del cuerpo, que son las células somáticas, se dividen a través de este proceso de mitosis, y la meiosis, que en este caso en los órganos que dan origen a las células sexuales, o gametas, que ayer lo habíamos mencionado, como los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el hombre, es en este caso se produce la división celular conocida o denominada como meiosis, ¿sí? En este proceso de la meiosis es donde se va a originar justamente 4 células hijas, ¿sí?, con la misma cantidad de cromosomas. A ver. Bien, acá tienen, ¿sí? La división celular consta de 2 procesos fundamentales: mitosis o división del núcleo, y la citocinesis o división del citoplasma, ¿sí? Particularmente lo primero que se divide en sí es la porción de donde se encuentra el núcleo, y después posteriormente la zona de lo que sería el citoplasma. Pueden ser preguntas de examen. En este caso, dice, ambos procesos son independientes, pero deben ocurrir de forma sincronizada, y el resultado son 2 células hijas con una dotación cromosómica idéntica entre sí, o sea, idéntica a la célula madre, ¿sí? La mitosis, en este caso ese que es el mecanismo estable que tienen las células para distribuir de forma exacta la información genética entre lo que son las células hijas durante toda la división celular, ¿sí? Entonces hablamos de una reproducción celular de mitosis y otra de meiosis. Acá está lo que les acabo de decir, ¿sí? El término meiosis significa hacerlo más pequeño, ¿sí? Se dividen y el número de cromosomas se reduce a la mitad. En la meiosis, una célula diploide experimenta 2 divisiones celulares, ¿sí?, produciendo 4 células haploides con un miembro de cada par homólogo, ¿sí?
No tengo acá, pero si ustedes se fijan en la cartilla, hay una imagen en la cual les permite de alguna manera poder visualizar, digamos, específicamente este proceso. Que tienen en la cartilla, en la página 120, como las fases de la mitosis, ¿sí? Que menciona específicamente acá las etapas, digamos, las fases, que son como las profases, ¿sí? La anafase, la telofase. Yo por ahí no lo puse acá en el Power, porque, como les digo, si bien por ahí me interesa que por ahora, por lo menos, sepan qué es mitosis y qué es meiosis, ¿sí? O sea, no específicamente cómo se desarrolla cada uno de esos procesos, porque, como les digo, esto es una introducción, ¿sí? A la funcionalidad y a la anatomía, en este caso, de este tema del nivel celular. Entonces, para que no sea tan complejo, porque si lo van a estudiar después, no les puse yo eso en el Power. Así que, si bien está en la cartilla, no creo que les haga preguntas sobre eso, por lo menos no ahora. ¿Me están escuchando, chicos, o no? Bien. Y después tienen ustedes, que yo les puse en el Power para que podamos desarrollar, en la replicación del ADN, ¿sí? Que también después sí lo van a desarrollar en profundidad. Que traté de ponerlo un poco más sintético y para que no se haga tan largo, porque en realidad nosotros hoy no teníamos clases, ¿sí? Tuve que tomar y agregar una clase más como para poder de alguna manera dar una breve descripción de los contenidos que quedaban pendientes. Bien, la preparación para la división celular, en este caso lo que es la replicación del ADN, ¿sí? Como la misma palabra dice, hay una duplicación de esta molécula. La función de la división celular dice que es producir más células para los procesos de crecimiento y reparación. Fíjense que nosotros, por ejemplo, no solo se desarrollan las células para crecer en el proceso biológico, ¿no? Desde la fisiología, sino que, por ejemplo, cuando nos lesionamos, ¿sí? Nos lastimamos, también hay una reproducción, ¿sí? De esas células, permitiendo reconstituir o reparar algunos tejidos lesionados, ¿sí? Entonces, constantemente las células están en esto de cumpliendo estos procesos o funciones de crecimiento, de reparación, de reproducción o replicación, puesto que es esencial que todas las células del organismo tengan el mismo material genético. Un acontecimiento importante precede siempre, dice, la división celular, que es el material genético, donde se duplica con exactitud, ¿sí? Acá, no sé si esto lo escribieron ustedes, pero bueno, no recuerdo que lo haya puesto esto en la diapositiva. Tratemos de no escribir si es que está habilitada la pizarra, no recuerdo yo, no sé si estaba así, pero bueno. Bien, acá tienen ustedes la molécula de ADN, que es como tiene una forma, digamos, similar a una estructura de como una escalera en forma de caracol, ¿sí? Fíjense acá, que tiene como una especie, dice, ellos lo comparan como una especie de barandas, que están justamente, digamos, de alguna manera unidas, ¿sí? Por ciertos fósforos y azúcares que van a constituir de alguna manera los peldaños, ¿sí? Que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que van a conformar o constituir lo que son las bases nitrogenadas. En este caso,
el proceso de replicación de ADN empieza cuando se desarrolla, ¿sí?, esta doble cadena o doble hélice de ADN. Se separan en dos cadenas de nucleótidos, fíjense acá. Siempre la adenina se va a unir a la timina y la timina, perdón, y la guanina a la citosina, ¿sí? Acá yo lo puse muy sintético, lo único que por ahí me interesa que recuerden es cómo es la estructura del ADN, ¿sí?, que es importante que sí cumple una función de replicación, que el ADN tiene una estructura de doble hélice, que tiene una forma muy similar a la estructura, digamos, de una escalera en forma de caracol, ¿sí? Están unidas o alternadas por moléculas de fósforo y azúcar, como así también por las bases nitrogenadas, ¿sí? Es lo único que por ahí, por ahora, es necesario que puedan describir o mencionar en cuanto a lo que es la replicación del ADN. No les puse, si no me equivoco, en el Power lo que es el ARN, para no explicar más, porque ustedes, si no me equivoco, sí lo tienen en una cartilla. Tienen al final lo que sería el ARN, ¿sí?, las funciones principales. Eso ahora en el examen no les voy a hacer preguntas, quizás sí en el examen general puede ser que haya, ¿sí?, pero por ahora no. Bien, la síntesis de proteínas, ¿sí?, el ADN dice que además de replicarse para la división celular, sirve de diseño maestro para la síntesis de proteínas, ¿sí? Es ahí donde actúa también lo que sería el ARN o ácido ribonucleico, ¿sí? El ADN es el ácido desoxinucleico. El ARN cumple con numerosas funciones, siendo la más importante la síntesis de proteínas, en la que copia, dice en este caso, el orden genético contenido en el ADN. Fíjense que actúan de manera conjunta justamente con el ADN, para emplearlo de patrón en la fabricación de proteínas y enzimas y diversas sustancias necesarias para la célula. Yo, a ver, no recuerdo. Solamente les puse como para mencionar, digamos, cuáles son, digamos, ese tipo de fases que se realizan en la síntesis de proteína, que por un lado es la transcripción y la traducción, ¿sí?, para que tomen en cuenta y puedan describir, ¿sí?, que existen, que cuál es la finalidad en sí de la síntesis de proteínas. Es crear de alguna manera diferentes tipos de proteínas, específicamente las que son las enzimas, ¿sí?, las enzimas. Porque estas enzimas van a actuar de alguna manera como catalizadores. ¿Qué es lo que serían los catalizadores? Son aquellos que van a permitir la aceleración de ciertas reacciones bioquímicas que se producen en todo nuestro organismo. Por eso es importante o tiene una finalidad importante lo que son las síntesis de proteínas, ¿sí? Este proceso dice que consta solamente de dos fases importantes o principales, y habíamos dicho que era la transcripción
y la traducción. La transcripción que se fabrica, en este caso lo que es el ARN mensajero, en el gen del ADN, que eso yo no lo puse bien detallado, ¿sí? En el Power. Y la traducción, cuando dice en este caso la información que llevan las moléculas de ARN mensajero, se decodifican y es utilizada para justamente esta síntesis de proteínas, ¿sí? Importante que necesitamos por ahora que recuerden es cuál es esto, justamente su finalidad, cuáles son las fases. Si se pueden acordar a qué hace referencia cada una de estas fases, mejor, pero en este examen no está, digamos, como pregunta, así que no se preocupen ni se asusten. A ver, ¿dónde estamos? Bien. Y ustedes tenían en la cartilla, que yo, ¿se acuerdan que les dije esta mañana, que no lo iba a poner en el Power, porque ya se hacía muy largo las diapositivas y el tema para desarrollar, si no me equivoco, a ver, vamos a homeostasis, ahí está, sí, exactamente, eso no lo puse en ninguna de las diapositivas, ¿sí? La homeostasis en sí también es un proceso, digamos, vital en el organismo, que justamente lo que va a permitir en el cuerpo es poder de alguna manera mantener, a ver, déjenme que habilita ahí, porque ya estamos por finalizar. Va a permitir de alguna manera el mantenimiento del equilibrio, ¿sí? En el cuerpo. Ustedes tienen en su cartilla, a ver, ¿dónde estamos? Todo lo que nosotros vimos ahora, ¿sí? Transporte de sustancia a través de la membrana, los diferentes tipos de transporte, van a permitir, son algunas de las funciones que se llevan a cabo en las células, que contribuyen justamente a uno de estos procesos importantes o vitales que es la homeostasis, que va a permitir en cierto modo, digamos, de poder regular, por ejemplo, el ingreso de ciertas partículas o sustancias desde lo extracelular a lo intracelular, o de ciertos líquidos, sustancias sólidas o líquidas, permitiendo el mantenimiento de ese equilibrio, ¿sí? Obviamente que todo este proceso no es que actúa solo,